Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Soy la directora del conversatorio Centro de Pensamientos, Democracia y Libertad. Esta noche tenemos un invitado muy especial y muy querido por la casa, el doctor Alexis López Tapia. Señor Alexis Osvaldo López Tapia, pues es chileno de nacimiento, con estudios en el Colegio Experimental Salvador Sanfuentes, en el Liceo Salesiano de la Gratitud Nacional, con especialidad en electrónica, Universidad de los Condes, con título de periodismo, Universidad Bolivariana, igualmente con periodismo, licenciatura en entomología del Museo Nacional de Historia, especialización en entomología también, bajo la dirección del doctor Gerardo Arriagada, especialista en Esteridae neotropicalis. Estos son como si fueran los famosos cucarrones en Colombia, ¿no? Sí, sí, que tienen muchas variedades, más de 450. Bueno, programa de capacitación en energía y ERNC para la prensa, Asociación Chilena de Energías Renovables, un diplomado en griego clásico y estudios en griego. Tiene trabajos a nivel de la radio y la televisión que se presentan y muchos programas en YouTube. Eh, Todos los capítulos de YouTube. Tiene un currículum bastante extenso. Es un tipo que ha estado en la investigación y ha desarrollado su inteligencia a partir de los 7 años. Pude entender aquí que pudo leer dos libros muy importantes en la parte política, uno que es Mi lucha de Adolfo Hitler y el otro que es El Capital de Marx. Algunos proyectos desarrollados en Kiberne.com SA, es una compañía en la cual fue el gerente y es especializada en el desarrollo de soluciones en la plataforma Microsoft SharePoint, Project Services y flujos de trabajos avanzados. ¿Qué más? Tiene muchos más trabajos en el área del dominio de plataforma, software y cursos de capacitación. Ha dictado un sinnúmero de estos cursos. También tiene expediciones científicas debido a su especialidad como entomólogo, pues de a partir de los 13 años estuvo empezando con esta afición de encontrarse con la naturaleza. Tenemos presentaciones de exposición ecológica, insectos de Chile y el mundo, de las cuales desde el año de 1988 hasta el 2000, hasta el 2015 tengo acá que ha hecho exposiciones sobre esta parte de su profesión. Tiene muchas publicaciones y conferencias, de las cuales me llamó la atención los insectos en el arte, me llamó la atención Santiago no se fundó el 12 de febrero. Tenemos también capítulos de programa Rutas de nuestra geografía sagrada del año 2014, en la cual encontré El secreto de la Fundación de Santiago y así muchos otros trabajos de gran relevancia. Eh, Hoy en día, pues le damos la bienvenida. Queremos conocer esa parte de la relación de la política y la entomología en referencia sobre todo a las pulgas y a los zancudos políticos. ¿Cómo hacen para chupar la sangre del Estado? Así es que bienvenido, doctor. Yo también soy salesiano, el Salesiano León 13 en Bogotá. Y bueno, este es el auditorio suyo y aquí estamos para aprender de usted. Muchísimas gracias por haber venido. Con Muchísimas usted, gracias, doctor Alexis Jairo. López. Gracias. Muchísimas gracias, Jairo. Una tremenda presentación. Realmente me ha causado mucha risa por esas asociaciones y sí, me parece súper interesante partir por ahí. Quiero agradecer a Nidia una vez más esta gran invitación a este conversatorio. Siempre es un tremendo gusto estar con ustedes. Y hoy día con Nidia conversamos que tenemos pauta libre. Entonces, no tenemos un tema particular que conversar, pero quiero partir por lo que Jairo acaba de plantear,
y contarle un par de cosas que quizás sean interesantes respecto a esa relación que usted plantea, Jairo, de los insectos con la política, cosa que la gente quizá no pueda creer que existe, pero sí lo es. Y les quiero contar un par de cosas que me parecen interesantes. Miren, lo primero es que los insectos fueron, y en general los artrópodos, a los que pertenecen los insectos, los animales con patas articuladas, los artrópodos fueron los primeros animales que conquistaron la Tierra. Esto es lo primero y más importante. Antes de los insectos, arácnidos y otros grupos más, el planeta básicamente estaba cubierto por plantas y no había animales que vivieran en el planeta, así que los insectos tienen esa primera gracia. Son muy, muy antiguos, del orden de 300 millones de años, eso es muchísimo, muchísimo tiempo. Piensen que los dinosaurios recién vinieron a aparecer hace unos 150 millones de años, es decir, más de la mitad del tiempo de lo que los dinosaurios existieron en el planeta, que fue un periodo relativamente corto en términos geológicos, los insectos ya dominaban el planeta. En tercer lugar, son literalmente la forma de vida más difundida y variada del planeta. Alrededor del 64% de todas las formas de vida animal son insectos. Más de la mitad de las formas de vida animal del planeta son insectos y cerca del 52% de todas las formas de vida, incluyendo plantas y otros, son insectos. Por lo cual uno literalmente debiese decir que la Tierra le pertenece a los insectos, literalmente. En biomasa, esto es el peso, si uno pudiera pesar a todos los insectos que existen en el mundo, hay dos moléculas que son orgánicas, que son las más distribuidas en el planeta. La primera es la lignina y los componentes de las plantas, y la segunda es la quitina, que forma el caparazón de los insectos. Así que además hay más insectos en el planeta que todos los seres humanos juntos si tuviéramos que pesarlos, ¿ya? Literalmente nosotros somos ni siquiera el 1% de la biomasa del planeta comparada con los insectos. Así que eso además dice otra cosa respecto a esto que han venido difundiendo de la sobrepoblación, porque la verdad es que del punto de vista de la biomasa, la biomasa humana es ínfima respecto a la biomasa particularmente de los insectos en el planeta. Eso como introducción. Ahora, ¿por qué les comentaba que si hay una relación entre insectos y política? Es por lo siguiente. Resulta que los insectos fueron los primeros animales sociales que aparecieron en el registro evolutivo. Básicamente, 4 grupos que siguen existiendo al día de hoy, tremendamente exitosos, que son las termitas, los termes, quizás los más antiguos, luego el grupo de los himenópteros, donde están las abejas, las avispas y las hormigas. Incluye también a los abejorros. Todo ello, en el caso de los abejorros no todos, pero algunos grupos, en el caso de las abejas casi todas las abejas, las hormigas todas las hormigas, y las termitas son insectos sociales. Y ahora quiero relacionar eso con un problema que toda sociedad tiene desde un principio, y aquí vamos a entrar un poquito en materia. El problema de vivir en sociedad biológico es que la probabilidad de que te contagies rápidamente de una enfermedad y esta se propague por el cuerpo social es muy alta, lo que llamamos pandemia, y que hoy día le tenemos que llamar plandemia. Después voy a ir a eso. ¿Y qué ocurre con los insectos? Los insectos rápidamente tuvieron que solucionar el problema de que cuando tienes numerosa población genéticamente emparentada, la probabilidad de una pandemia es muy alta. Y lo hicieron de una manera muy ingeniosa. Voy a poner el caso más conocido, que es el de las abejas y las hormigas. Ustedes saben que la miel tiene propiedades antibióticas, y eso es precisamente porque las abejas, a través de la miel, consumen antibióticos naturales que evitan que proliferen bacterias o virus dentro del cuerpo social de la colmena. Ahora se ha visto, esto solo un paréntesis, de que ha habido una disminución a nivel planetario, creo que ustedes saben algo de esto, de la población de abejas, Apis mellifera, la abeja de miel, y hay varios factores, pero aparentemente hay una combinación entre un parásito de la abeja que se llama la aberoa
junto con un virus que la ataca, que disminuye las poblaciones. También hay probabilidad, se los digo sin que todavía haya mucha certeza, de que también tengan que ver en esto los cultivos transgénicos, en haber bajado la población de abejas. Y en el caso de las hormigas se alimentan por un mecanismo que se llama trofalaxia, que es pasarse literalmente alimento de boca a boca, particularmente entre las hormigas obreras y las hormigas soldados. Las hormigas soldados tienen un desarrollo de las mandíbulas tan grande que no pueden comer por sí mismas, se producen para defender a la colonia. Entonces las obreras literalmente les dan comida en la boca. Cuando les dan comida en la boca, van traspasando, aparte de la propia comida, un montón de hormonas, un montón de feromonas y también antibacterianos. ¿Para qué? Para mantener a la población sana. Ese problema, entonces, de vivir en sociedad, de que la probabilidad de pandemia es muy alta, los insectos ya lo habían resuelto hace alrededor de unos 180 millones de años atrás. Entonces, cuando usted pone eso en la cifra y ve ahora todas las campañas que se están haciendo entre nosotros para vacunarnos y con más cosas todos los años, parece que no hemos avanzado mucho más allá de los insectos. Ahora, la derivada política de esto formal es la siguiente. Hay una escuela, y aquí ya me metí en materia, y Nidia, si quiere usted me interrumpe cuando ya me ponga demasiado complicado, pero inmediatamente, por favor. Hay una escuela de pensamiento ideológico que se llama sociobiología. Si la buscan en Wikipedia, por ejemplo, les va a aparecer la sociobiología. Y hay un autor que es un entomólogo, además experto en justamente hormigas, que es Richard Dawkins, que escribe varios libros, pero hay uno que es el más famoso de todos, que se llama El gen egoísta. Según Dawkins, lo que prima en la evolución de la vida es el egoísmo. ¿Y por qué esto es interesante? Dawkins está conectado ideológicamente con una escuela de pensamiento que nació de las ideas de Charles Darwin, pero que no son las ideas de Charles Darwin, que se llama el neodarwinismo. El neodarwinismo fue acuñado, o más bien desarrollado, por Spencer, que fue discípulo, amigo y pariente de Darwin mismo, que extremó las ideas de Darwin y las explicó además muy mal, ¿ya? Y se terminó desarrollando como una larga línea de pensadores del área biológica hasta llegar a Dawkins. Dawkins y la sociobiología es la última expresión entonces del neodarwinismo. Reitero lo importante, no son las ideas de Darwin. Si usted lee a Darwin, no es neodarwinismo, es distinto. Dicho eso, ¿qué dicen los sociobiólogos? Los sociobiólogos quieren literalmente planificar la evolución de la humanidad, dirigirla y determinarla. Y Dawkins, haciendo una muy mala analogía con las hormigas, entiende que nosotros somos una especie de superhormiga y que así como las hormigas son capaces de enviar señales químicas a través de la trofalaxia, pasándose la comida de boca a boca, por ejemplo, cuando muere la reina, deja de haber una hormona que circula en la colonia e inmediatamente las obreras empiezan a producir princesas nuevas para que reemplacen a la reina muerta, por ejemplo. Bueno, Dawkins quiere programar a la humanidad. Dice además que somos por definición egoístas. El libro se llama El gen egoísta porque dice que todos los seres vivos, incluidos nosotros, somos literalmente máquinas de transporte de genes, literal, máquinas de transporte de genes. Ahora, lo conecta a su vez con el supercapitalismo, en el sentido negativo de la palabra, porque lo que él plantea es que detrás de todo intento de producción, de todo intento de generar condiciones económicas adecuadas, existiría un egoísmo radical, que es el egoísmo basal que estaría a nivel de nuestros genes, de querer traspasarse de generación en generación, ocupando nuestros cuerpos como máquina de traspaso de genes. Y eso sería la base fundante del capitalismo en su grado más extremo. Entonces, sí hay relación hasta este nivel, sé que estoy hablando un poquito complejo quizá, entre insectos y política, porque muchas veces, desde Aristóteles literalmente, que fue el primero que clasificó las formas de vida y clasificó los insectos en su momento, como animales de sangre fría los clasificó, bueno, desde Aristóteles hasta la fecha, se ha tomado los insectos como paradigma, y a mi juicio muy errado, de modos de convivencia social.
por ejemplo, en el sentido siguiente. Ustedes saben que abejas, hormigas y termitas tienen una reina, tienen zánganos, que son los machos, tienen una casta de obreras, tienen en el caso de la abeja castas de protectoras de las larvas y soldados, ¿ya? Pues bien, esa analogía de las sociedades de insectos hacia la sociedad humana es un tremendo error, porque en el caso de las abejas en particular, fíjense que la princesa, cuando viene el momento de la fecundación, se levanta en vuelo la colmena y acelera hacia el cielo, y la van persiguiendo los zánganos, que van cayendo muertos por el esfuerzo a medida que suben, hasta que un zángano la toma y copula con ella. Toda la descendencia de esa colonia va a ser literalmente, todas las abejas de esa colmena van a ser literalmente el fruto de esa primera unión de esta princesa. Y del punto de vista genético, siguiendo a Dawkins, ¿quiénes mandan en la colonia? Uno pensaría de que es la reina y el zángano muerto si es que se murió después de la cópula. Pues no. Del punto de vista de Dawkins, como las hermanas que nacen de la reina son todas hijas de esa misma cópula original, del punto de vista genético, las que mandan en la colonia son las obreras, no es la reina. La reina es una mera hembra reproductora, nada más. Lo que se está preservando es el gen de la obrera, entre otras cosas. Entonces, esta mirada un poquito mecanicista, un poquito materialista y determinista de Dawkins hay que mirarla con mucho cuidado, porque hay grandes líneas de pensamiento ideológica que están vinculadas hoy día particularmente con la idea del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030 y otras cosas, que están basadas en neodarwinismo y están basadas en sociobiología. Así que esta es mi primera intervención. Es muy interesante lo que usted está planteando realmente. Y fíjese que en eso de los insectos sucede lo mismo por ahí con los zánganos en la parte política, en las empresas y también los escorpiones. Los escorpiones, hay mucha gente que se confía y no se acuerda que el escorpión es un escorpión. Por eso la fábula esa de la tortuga y el escorpión que lo piden, que lo pasen en inundación al otro lado, y la tortuga le dice, no, porque me pica, y dice, no, ¿cómo la voy a picar? Así lo pasa, y cuando llega al otro lado el escorpión no pica. Y entonces le dice, pero usted me dijo que no me iba a picar. Digo, acuérdese que yo soy un escorpión. Y allá en nuestra sociedad tenemos más de un escorpión. Y a veces no los conocemos, o a veces los conocemos y nos hacemos los pendejos, como decimos en Santander. Es el comentario, doctor. Muchas gracias, mi coronel. Efectivamente, y con eso me remite a quizá una segunda cosa, que es súper interesante. Así que me tomo de eso y hago la segunda intervención. Dejamos tema libre, así que aquí lo que vaya saliendo es lo que sale. Esta fábula de Escorpión yo creo que es crítica en un sentido positivo, porque remite a un tremendo autor de Roma, que es el emperador Marco Aurelio. Y el emperador Marco Aurelio, que era quizá el hombre más culto que tuvo Roma alguna vez, escribe un libro magnífico que yo invito a todos los que no lo han leído que lo lean, que se llama Las Meditaciones de Marco Aurelio. Él es un filósofo estoico, básicamente, siendo emperador, ¿ya? Y en Meditaciones desliza una enorme cantidad de afirmaciones que son válidas y legítimas hasta el día de hoy, sin ningún cambio. Y una de las más importantes tiene que ver con algo que uno hace en politología, que es crítico, básico, que es la afirmación de que de cada cosa conoce su naturaleza, la naturaleza de la cosa. Porque si tú no conoces la naturaleza de la cosa, entonces no sabes de qué estás hablando. Y por ende, claro, en la fábula, el problema del escorpión es que no puede renunciar a su naturaleza. El escorpión es escorpión. Dicho sea de paso, en todo caso, digamos en beneficio de los escorpiones, que no pican aleatoria y necesariamente porque se les ocurre. Habitualmente la picadura es con fines de caza para terminar de anestesiar casi literalmente a la presa o envenenarla, para decirlo de otra manera, o como defensa. Entonces en la fábula el problema es que el escorpión simplemente pica a la tortuga porque es su naturaleza, pero no dice por qué, ¿ya? Uno puede tomar un escorpión en la mano, literal, yo lo he hecho muchas veces,
y el escorpión va a caminar, y si usted no lo presiona, si no lo ataca, si no lo asusta, no lo va a picar, y una araña tampoco, ¿ya? Así que ahí hay una falla en la fábula. No obstante, volvamos al emperador Marco Aurelio, con esta idea central de que de cada cosa conoce su naturaleza. Yo no sé si recuerdan todos ustedes o vieron alguna vez la película El silencio de los inocentes. El silencio de los inocentes, esta tremenda película de la detective del FBI que tiene que atrapar a un asesino serial que desollaba a sus víctimas, y donde Anthony Hopkins hace el rol de el famoso doctor Lecter, otro asesino serial que está preso. Entonces la agente Starling, que se llamaba la agente del FBI, quiere resolver el caso de este desollador consultándole a el doctor Lecter. Y el doctor Lecter, justamente en una escena muy clave, le dice que ella ya sabe quién es el asesino, y que le dice: retorna a los principios, lea a Marco Aurelio, de cada cosa conoce su naturaleza. Y además tiene una relación con la entomología que acabamos de hablar, porque recordarán que esa película tenía como ícono a esta polilla, que es del sudeste asiático y de Europa también, la polilla esfinge calavera, que tiene en el tórax, aparece dibujada una calavera, que en la película le hicieron con una fotografía de mujeres desnudas que formaban una calavera, el cráneo de una calavera. Así que cuando tú en politología analizas un fenómeno, un suceso, y voy a ir inmediatamente con algo más contingente como para ponerle un poquito más de actualidad, tienes que ir a la naturaleza de la cosa. ¿Cuál fue el suceso más grave del día de ayer a nivel mundial? El ataque en Rusia a un mall que tiene un anfiteatro ahí, Cronus, con alrededor, hasta lo que alcancé a ver, de 40 y tantos civiles muertos, asesinados, por un grupo de 4 personas. Y como de cada cosa hay que ir a la naturaleza de la cosa, la pregunta que uno se tiene que hacer frente a ese hecho, este ya análisis politológico, es: ¿a quién sirve esta acción? ¿Cuál es el sentido de esa acción? Y finalmente, ¿cuál es el resultado que uno podría esperar del sentido de esa acción en términos de reacción o de respuesta? Yo no he visto la noticia hoy día, he estado dando clase todo el día, entonces lo que sí alcancé a ver son 2 cosas. Primero, que Estados Unidos había alertado varias veces, entiendo, por lo menos un comunicado hace un par de semanas, de la posibilidad de atentados terroristas en Moscú. Y segundo, que se adjudicó a ISIS, Estado Islámico, este atentado. Y tercero, una declaración que no alcancé a confirmarla. Si alguien tiene información reciente me la podría refutar o confirmar, de que al menos uno de los autores habría señalado que se le pagó para ejecutar esta acción. Frente a eso, entonces, vamos a la naturaleza de la cosa. El terrorismo es una herramienta que se ha usado históricamente, uno casi podría decir prehistóricamente, como medio de generar terror en el enemigo. Ese es el fundamento del terrorismo. El terrorismo es, independiente de cómo se haga, la acción de causar terror en un enemigo cual sea. El método no importa, el objeto es causar terror. Así que el terrorismo es un medio para. Usted puede entrar a un mall y asesinar a mansalva a público que está comprando. Usted puede hacer estallar un explosivo en el metro. Usted puede descarrilar un ferrocarril. Usted puede hacer quemas de casas o bosques, como lo que ocurrió en febrero acá en Chile. Y el efecto de eso es causar terror en la población. Si usted va a Deleuze y Guattari en Revolución Molecular, parten señalando que el terror y la crisis son, literal, otras formas de gobernar, otras formas de dirigir un proceso. Pues bien, ¿a quién sirve en plena guerra entre Ucrania y Rusia un atentado con gran cantidad de víctimas
civiles, reitero, en Moscú. ¿A quién le reditúa el escalar conflicto de guerra convencional, asimétrica pero convencional, porque son dos ejércitos que se están enfrentando, dos países, a no convencional, donde usted tiene un actor, en este caso supuestamente ISIS, que es colateral al conflicto principal, que desarrolla guerra asimétrica, no convencional, haciendo un atentado terrorista con cantidad importante de víctimas fatales civiles en plena capital de Rusia. Bueno, ¿cuál es la naturaleza de la cosa? La primera cuestión que uno tendría que ver entonces como pregunta es: ¿a quién sirve esto? ¿Quién estaría interesado en que un conflicto que ya lleva 2 años, con una enorme cantidad de víctimas de ambos bandos, que tiene potencial de escalamiento a nivel atómico, con además declaraciones explícitas de Putin de que no va a trepidar en usar fuerza atómica en el caso de que la OTAN siga interviniendo en el conflicto? ¿A quién le podría servir esto? ¿Para quién sería interesante que el conflicto escale y tenga ahora 2 patas del conflicto? Una de carácter de guerra formal vertical, convencional, y otra horizontal, asimétrica, no convencional. ¿Cuál sería la respuesta? No lo he visto porque no he visto declaraciones todo el día, pero ¿cuál tendría que ser una respuesta de Moscú al respecto? Entiendo de que ya señalaron de que detrás de ISIS, y aquí está el punto, estaría Estados Unidos. Y sin ningún ánimo de alertarlos para no causar terror y hacer terrorismo en charlas del Zoom, simplemente señalar que el potencial de escalamiento de este conflicto a nivel europeo es muy alto, de que están todos los indicadores de que eso pueda ocurrir y de que de allí a una tercera guerra mundial hay solamente un paso. Así que esa es mi segunda intervención a partir de su intervención, mi coronel, y quedo atento a los comentarios. Sí, bueno, esto muy interesante. Quisiera saber qué otro animal tiene de los insectos el veneno en la cola. Eso es como un chiste. Pero básicamente lo que a mí me preocupa es la relación, por lo menos en, en el sentido de cómo actúan los zancudos y las pulgas Ok. a la política, cómo se pegan ahí cómo se pegan ahí para poder desangrar los estados. Ok. Es interesante la analogía, se usa habitualmente, de llamar pulga o de llamar garrapata o de llamar zancudo, mosquito, pero la analogía no es tan correcta por un punto fundamental. Yo creo que lo que uno quiere decir ahí es que, claro, ciertas corrientes políticas y ciertos políticos actúan como parásitos, ¿no? Literalmente. Y parasitismo no es lo mismo necesariamente que la picadura de un zancudo. En los zancudos en particular, la que pica es la hembra. Y pica por una razón súper importante. La hembra tiene que tener mayor cantidad de proteína en el cuerpo para poder desarrollar los huevos que va a poner. Entonces, necesariamente, como la proteína vegetal es muy limitada, necesita consumir proteína animal, y en este caso la mejor es sangre. Y por eso las zancudas pican durante el periodo de incubación de sus huevos para poder producir la cantidad de energía que requieren para generar los huevos. Así que hay una función reproductiva absolutamente indispensable ahí. En el caso de las pulgas es distinto, porque las pulgas que son, miren, esto es muy interesante, de todos los grupos de insectos, se considera que los sifonápteros, sifonáptero son las pulgas, que significa con un sifón, una lanceta para chupar, ¿ya? Y ápteros porque no tienen alas, eso significa sifonáptero, con el sifón y sin alas, las pulgas. Los sifonápteros se consideran los insectos más evolucionados que existen. Miren lo que estoy diciendo. Mucho más que los escarabajos, mucho más que las mariposas, mucho más que las libélulas, mucho más que las moscas, mucho más que la avispa, la abeja, la hormiga y todo lo demás. ¿Por qué?
Ustedes seguramente alguna vez han sufrido, como todos hemos sufrido alguna vez, una picadura de pulga, y el que me diga que nunca tuvo pulga y que nunca tuvo piojo está mintiendo, porque todos alguna vez en la vida han tenido pulga y piojo por los perros, porque el compañero en el colegio nos pegaron un piojo. En el caso de las pulgas, particularmente, los insectos son en su mayor parte todos, yo diría que casi el 99% de los insectos aplanados dorso-ventralmente, entre la espalda y el vientre. Están aplanados en esta forma. Si usted mira una pulga, la pulga está aplanada lateralmente. Ese solo hecho hace que la pulga, desde el punto de vista morfológico, sea una cosa absolutamente diferente a todos los insectos que hay en el mundo. Lo segundo, había pulgas con ala. Ya son suficientemente problemáticas como sin ala, pero antes tuvieron ala. Así que perdieron las alas. Y están súper, súper especializadas. Eso da cuenta también de su nivel de evolución. Hay pulgas específicas por especie. Las pulgas del perro no son las pulgas del ser humano, las pulgas de los chanchos no son las pulgas de las vacas, y así suma y sigue. Hay una pulga particular por distintos tipos de especies. Y ese caso sí es un caso claro de parasitismo, que es lo que me estaba diciendo Jairo ahora, que yo quisiera que hiciera la analogía. Porque claro, pues la pulga le chupa la sangre a su huésped, justamente también tiene que ver con el tema de reproductivo en parte, pero en este caso su principal y único alimento, y son capaces incluso en infestaciones masivas. Hay perritos que yo creo que ustedes han visto alguna vez que jamás le hicieron tratamiento y que están literalmente cubiertos de pulgas, y literalmente con tanta picadura todos los días y de a cada rato pueden terminar con, aparte de poder infectarse, perdiendo la vida. Entonces sí hay un caso diferente con el tema de las pulgas respecto a los zancudos. No es exactamente lo mismo. Y en política, claro, hay parásitos que sin aportarle nada al huésped, porque tenemos otros parásitos que tienen con nosotros algún grado de simbiosis, ¿ya? Piensen que nosotros somos ecosistemas, nuestros cuerpos son ecosistemas. Dejen de mirarse a ustedes mismos como individuos. Ustedes no son, ninguno de nosotros somos individuos, somos ecosistemas, sistemas vivos. ¿Por qué? Porque tenemos como 3.4 billones de bacterias que viven con nosotros. Tenemos más bacterias en el cuerpo que células en el cuerpo. Tenemos millones de virus y tenemos hongos. Todo eso vive con nosotros, en nosotros. Y si los saca, si usted se saca todas las bacterias que están en su intestino, se muere, porque necesita esas bacterias para hacer la digestión, entre otras cosas. La flora bacteriana, que se llama, ¿ya? Entonces, en el caso de los parásitos, y ahí está la comparación, los parásitos en general no tratan de matar al huésped, ¿ya? Es muy raro, ¿ya? ¿Por qué? Porque se muere el huésped, se muere el parásito. Entonces lo que hacen es simplemente aprovecharse. En el caso de los supuestamente parásitos que son simbiontes, por ejemplo las bacterias que viven en nuestro estómago, esas bacterias nos colaboran a nosotros. Sin esas bacterias no podríamos comer literalmente, ¿ya? Entonces hay simbiosis y no es parasitismo simplemente. Y finalmente, en el caso de los políticos, uno tendría que distinguir rápidamente estructura de pensamiento ideológica que son parasitarias de la humanidad, que explotan literalmente a la humanidad, que la obligan a someterse, que la obligan a tener que entregar energía, recursos, sangre, ¿a cambio de qué? De nada, terminan por matar a esa humanidad. Y dentro de esa ideología, que sería el epítome perfecto de una ideología parasitaria, es el comunismo como principio, en toda su forma, sin ninguna excepción. Termino con eso, vamos a lo siguiente. Bueno, muy interesante lo que escuchamos. Yo quisiera saber, en este tipo de comparaciones que tenemos, ¿dónde podemos encasillar a la clase política que sí de verdad quiere hacer algo bueno? Pues de pronto a veces vemos que son muy pocos los que tienen realmente intenciones desinteresadas en trabajar por su comunidad, ¿no? Por su pueblo, por su departamento, por su país. De pronto algunos con las buenas intenciones, pero algunos de pronto con esas intenciones un poco desorientadas, porque muchas veces de cualquier manera se busca pues un beneficio propio al final. Entonces quisiera saber cómo encasillaríamos a este tipo de personas. Mira, voy a volver atrás a lo que les comentaba de esta tesis de Richard Dawkins del gen egoísta. Toda sociedad, insecto,
araña. ¿Saben que hay arañas sociales? Esto es sumamente curioso. En el Google Earth, en el Google, pongan opiliones, opiliones. Y los opiliónidos son una familia de arañas sociales. Viven juntas. Esto es raro porque las arañas en general no viven juntas. Habitualmente puede ser pareja y el macho, que es más chico que la hembra toda la vida, se anda arrancando porque la hembra, si lo pilla desprevenido, se lo come. Así que no suelen vivir tan pegaditos que digamos. Pero los opiliones son arañas sociales. Entonces, ya le agregaríamos otro grupo más. Araña, avispa, hormiga, abeja, abejorro, termita. 6 grupos por lo menos, sociales. El problema de vivir en sociedad es que hay una tensión permanente entre dos tendencias. La tendencia al egoísmo, que plantea Dworkin como la tendencia fundamental, que sería genética. Nosotros seríamos máquinas de transporte de genes, literalmente. Y por otro lado, la tendencia al altruismo. Y ahí están las dos. La tendencia egoísta, la tendencia altruista. Si uno vive en sociedad solo de modo altruista todo el tiempo, sin una pizca de egoísmo, bueno, resulta que se volvería ineficiente el punto de vista personal y se volvería por ende ineficiente el punto de vista de la subsistencia de mi descendencia, y por ende yo me moriría sin dejar descendencia, no sería viable, y se agotaría mi línea genealógica, y como eso lo harían todos, todo altruista, se extinguiría la especie. Si todos son egoístas, como dice Dawkins, y todos luchan permanentemente por su propio interés particular, y por eso lo liga con capitalismo, me siguen la idea, ¿cierto? El máximo interés, beneficio personal, etcétera, etcétera. Pero llevado a extremo, ojo, no es capitalismo, digamos, del laissez-faire junto con buenas intenciones, es el capitalismo extremo, ¿ya? Bueno, si uno solo es egoísta y todo el tiempo lucha por uno y nunca lucha por la sociedad, terminaría importando bien poco lo que le pasa a los demás, pero eso también me termina afectando a mí, porque lo que le pasa al todo también le pasa a la parte. Y como somos seres sociales, somos parte. Bueno, entre esas dos tendencias hay una lucha permanente, ¿no? Y yo diría que no hay una respuesta exacta. El egoísmo individual termina, lo dice Dawkins de hecho, pudiendo expresarse también como altruismo. Él dice que los héroes, esta es la mirada de él, yo no estoy validando, lo estoy exponiendo. Él dice que los héroes son egoístas por naturaleza. Son tan egoístas que como quieren preservar su legado, son capaces de sacrificarse por el resto. Esa es la mirada del vaso medio vacío. La mirada del vaso medio lleno es que la tendencia social natural es al altruismo y no al egoísmo. ¿Por qué? Porque piensen ustedes que las primeras formas sociales no son de animales, son celulares. Hasta antes de la aparición de los pluricelulares, había bacterias, básicamente, monocelulares. Y esas se dividen, se reproducen por mitosis o meiosis, se parten por la mitad. Y todas las bacterias que hasta el día de hoy existen en todo el planeta, son trillones de trillones, descienden literalmente de las primeras bacterias que aparecieron hace 3.800 millones de años atrás o más, 3,8 eones por lo bajo. Si hubieran sido, digamos que las bacterias podrían ser la representación del egoísmo puro, porque su función única todo el tiempo es reproducirse a sí misma por división, ¿ya? Entonces, ahí no importa ser social. Pero en el minuto que aparecieron los primeros pluricelulares de más de una célula, hubo que resolver problemas. El problema principal era cómo me pongo de acuerdo con la otra célula que forma parte de este cuerpo, por ejemplo, una hidra, que son de los organismos más sencillos, una especie de pulpito, pero muy pequeñito, son microscópicos. Cómo la hidra coordina sus distintas células, porque hay células especializadas para el movimiento, por ejemplo, de su bracito,
y otras células para comer, y otras células para sensoriales, que captan, por ejemplo, temperatura. ¿Cómo coordina usted eso? Bueno, si las células todas por sí mismas fueran egoístas todo el tiempo, la célula de la cabeza estaría diciendo, bueno, pero el que yo soy más importante, tu cerebro es más importante que los pies, pues. Entonces toda la comida para mí. Pero los pies dicen, pero para tener comida tenemos que caminar, entonces si no me dan comida o más comida a mí, no camino y te morís de hambre. Y el estómago va a decir, oye, pero yo soy el que proceso la comida, entonces, ¿cuál es más importante que todo? ¿Se fijan entonces que hay una tensión permanente cuando hay sociedad entre altruismo y egoísmo? La necesidad de mantener el ser mío, propio, personal, versus la necesidad social, que es el todo, ¿ya? Yo creo que lo que hemos perdido, y estoy haciendo una tremenda analogía de cosas biológicas con respecto a política, pero les quiero citar una frase de Gregory Bateson en Pasos hacia una ecología de la mente. Léanlo, está disponible en internet. Pasos hacia una ecología de la mente, Gregory Bateson. Y Gregory Bateson dice esto, que es crítico para lo que estamos comentando. Dice, los procesos políticos no son sino fenómenos biológicos. ¿Pero qué político sabe esto? Se pregunta Bateson en Pasos hacia una ecología de la mente. Y claro, yo creo que ustedes no se habían percatado, supongo, y si me equivoco me corrigen, pero yo creo que ustedes no se habían percatado que el problema de vivir en sociedad se tiene que extrapolar a todas las formas sociales, y tu cuerpo, nuestros cuerpos, son sociedades. Los tejidos que forman tu piel son distintos a los tejidos que forman tus mucosas, tu lengua, los músculos o el páncreas. Son células distintas. Se van a reproducir con esa función específica, pero son diferentes. No son la misma forma celular. De hecho, las células con núcleo ya son simbiontes, porque Lynn Margulis, la esposa que es microbióloga, la esposa de Carl Sagan, que era el que hacía la serie Cosmos en los 80, que seguramente muchos de ustedes recordarán, una tremenda serie de televisión. Lynn Margulis, que era la esposa de Carl Sagan, ella desarrolla el concepto de coevolución. Y esto es crítico entenderlo. ¿Por qué? Porque nada evoluciona solo. Si usted está solo en medio del universo y la nada, usted no evoluciona, porque no hay ninguna cosa que lo presione para evolucionar. No hay cambios en el entorno que obliguen a que usted evolucione. Ella dice que siempre se coevoluciona. Usted evoluciona porque el ambiente cambia o porque otra especie obliga a que usted cambie. Es coevolución. Bueno, resulta que nuestras células en el cuerpo son células simbiontes, porque las mitocondrias no corresponden a el cuerpo original celular. Es otro ser vivo que se integró al interior de esa célula primigenia, que dio origen a las células animales, con otro ADN distinto, ¿ya? Por eso se habla de ADN nuclear y ADN mitocondrial, son diferentes. Y ahí hay una simbiosis. Ya en esa sola célula había un problema entre egoísmo y altruismo. ¿Qué tengo que entregar para que funcione la célula completa? ¿Qué gano con eso? ¿Y qué tengo que preservar para preservar mi propio ser? Yo creo que ahí están las consideraciones más importantes de lo que me acaban de preguntar, y si no voy a seguir derivando una hora más, así que por favor interrúmpanme. Y muchas veces esa apología donde vemos el comportamiento de animales que grupalmente se comportan con rigidez, con juicio, donde se defiende a la reina, donde se defiende quien lidera. Aquí es todo lo contrario. No se defiende necesariamente al que lidera, sino que se busca cómo traicionar. Y a mi juicio, desde el punto de vista de ese reinado, desde el punto de vista humano, pues yo diría, ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿La sociedad o el que nos quiere menoscabar por el poder que tiene? Yo pregunto eso. Yo quisiera saber cómo lo ve usted, ya que tiene una formación filosófica muy elevada, que realmente su conferencia no es como para masticarla de una manera piladita, no, está difícil. Muchas gracias. Muchas gracias, Omaira.
creo que la va a sorprender un poco la respuesta, porque si nos vamos a la mirada filosófica sobre este problema que estamos hablando, justamente tenemos dos tesis encontradas, históricas. La tesis de que el hombre es bueno por naturaleza y la tesis de que el hombre es malo por naturaleza. Están las dos, ¿ya? No voy a citar los autores porque esto es conocido, pero básicamente la tesis del hombre malo por naturaleza dice que el hombre nace malo por naturaleza y la función de la sociedad es encauzarlo para que ese mal no se expanda y no dañe al cuerpo social. Y por otro lado, la tesis del hombre que nace bueno por naturaleza, que es la tesis del buen salvaje, Rousseau y otros, dice que el hombre nace bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe y lo vuelve malo. ¿Ya? Ahí están las dos. ¿Ya? Pero volvemos un poco a la fábula del alacrán. ¿El alacrán es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza? No es ni bueno ni es malo, es alacrán. El ser humano no es ni bueno por naturaleza ni es malo por naturaleza, es ser humano. Punto. ¿Ya? Puede actuar mal o puede actuar bien. Puede ser formado para actuar mal o puede ser formado para actuar bien. Y eso es producto de que se lo forma para eso, pero su naturaleza no es ni la una ni la otra. Ojo, esto es crítico entenderlo. ¿Por qué? Porque después de estas consideraciones y estas dos grandes tesis, la tesis del buen salvaje, que la sociedad corrompe al ser humano, ¿ya? Propia de los socialismos, etcétera, etcétera, dice que usted que está alienada, porque eso fue lo que me dijo, que todos estábamos un poco luchando y qué sé yo, claro, hay que desalienarlo y tiene que ser colectivista todo. Entonces la sociedad prima por sobre el individuo. Y en el otro lado, le dice a usted que el hombre malo por naturaleza tiene que ser educado socialmente para que esa naturaleza no se desarrolle y por ende tenemos que ponerle todos los límites y formar al niño de tal manera y qué sé yo. La verdad, yo creo que estamos en el siglo XXI y está bueno ya, de una vez por todas, que nos salgamos del siglo XVI para empezar a mirar el mundo. Lo que hoy día sabemos sobre la naturaleza humana es tan mayor, tan enormemente, gigantescamente mayor a lo que la Revolución Francesa y estos teóricos de esa época, Rousseau y otros incluidos, sabían, que es bueno que nos empecemos a hacer cargo realmente de que es más complejo el problema que simplemente remitirlo a bien o mal, egoísmo, altruismo en sentido estricto, o la formación o no formación. ¿Qué ocurre si un niño, un infante, es abandonado en un bosque y lo crían lobos? Hay casos históricos de esto. Los niños lobos, niñas lobas. Se va a terminar comportando como ¿qué? Como un lobo. Literalmente. En un caso famoso en la India, un niño fue criado por una manada de lobos, se lo integró como parte del clan y a los 14 años, creo, aproximadamente, lo sacaron de ahí y él nunca, era niño, nunca pudo acostumbrarse a dormir en una cama, le costó mucho aprender a hablar, no comía en un plato jamás, aullaba y su conducta era de lobo. Porque lo que determinó su formación fue eso. Entonces, evidentemente, con ese ejemplo que estoy poniendo es muy extremo, ¿eh? Pero lo que estoy diciendo es que, claro, si la sociedad, la manada, te forma de tal manera, tú vas a terminar de esa manera bastante independientemente de lo que sea tu naturaleza, ¿ya? Y si te formaron para ser egoísta, y si te formaron para ser individualista, y si te formaron para ser materialista, y si te formaron para que primero yo, segundo yo, tercero yo, etcétera, y la sociedad no importa, te vas a conducir de esa manera. Y si te formaron para lo contrario, entonces que te sometes al dominio colectivo y el colectivo importa mucho más que tú y el colectivo ordena, manda y dirige y determina, un colectivo además que entenderán ustedes que no es abstracto porque al final alguien siempre toma la decisión. Cuando Rousseau hablaba de esta idea del buen salvaje y que la sociedad lo corrompe, bueno, hay alguien que está diciendo que se corrompe, una persona que decidió ahí, ¿ya? Pero bueno, en la abstracción parece como la sociedad es una entelequia que toma decisiones. No, si las decisiones las toman las personas, ¿ya? Los seres humanos tomamos decisiones, no la sociedad.
así en términos abstractos. Usted cuando fue a votar en Colombia por Petro y está llorando hoy día, usted tomó la decisión. Los chilenos que votaron por Boric y están enojados hoy día porque está la escoba, ellos tomaron la decisión de ir a votar por él. Es individual. Y voy a salir del contrato colectivo o social, de todo eso. Termino simplemente con esta reflexión. Hay un problema más radical que sí. Me están comentando acá, ya voy a hablar exactamente de quién me está comentando, pero solamente quiero decir que la separación de Dios le permite escoger el mal. Yo creo que una paráfrasis, esa paráfrasis es como incorrecta desde el punto de vista, por lo menos bíblico, porque es Dios el que le da al ser humano el libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Ojo, no es la separación de Dios la que le permite escoger el mal, es Dios la que le da el libre albedrío al hombre. Pero estoy respondiendo a un WhatsApp que me están mandando a todo esto, ¿ya? Pero viene dentro de lo que estoy diciendo. Termino simplemente con esta idea. Para los griegos, el universo se puso en movimiento por Eros. Eros, el amor. Fue Eros el que puso el universo en movimiento. Protogonos le llaman los griegos a Eros, el primer nacido. Sin amor no habría habido universo. ¿Y qué uno puede señalar que es amor si no es quizás a la vez? Y esa es la paradoja, ¿no? La máxima expresión de egoísmo y la máxima expresión de altruismo en una sola cosa. Así que cierro con esa idea central para los que me siguieron en toda esta cosa que está muy rara. Voy con Pero Mira. una inquietud, perdón, antes de poder concluir, usted dijo algo muy importante y es que el que votó, votó y quizá ni siquiera se dio cuenta de que votó irresponsablemente. Hay algo que a mí me inquieta en la sociedad. Nos encanta responsabilizar de los males a todos, menos responder por nuestra propia responsabilidad. Cuando a mí me hablan de que es que no hay oportunidad de trabajo, de hacer, yo me hago esta reflexión. Señor, ¿usted qué sabe hacer y qué tanto se ha esforzado por desarrollar su talento? Y va uno a mirar, no ha desarrollado el talento. Ni siquiera lo ha querido descubrir. Y el talento está ahí. Y si desarrolla el talento y se esfuerza por desarrollar el talento, el éxito es muy posible que lo alcance, porque hay pasión, hay gusto, pero el que no desarrolla nada, siempre el culpable es el otro, pero nunca responde por sus propias acciones. Y esa es la sociedad que tenemos. A lo que habría que agregar, Omaria, que si esa sociedad tenemos, es que esa sociedad también está formando a la gente para que haga eso o no formándola para que no lo haga. Así que también hay una responsabilidad social, porque si usted está formando, reitero, si a usted lo crían lobos, usted termina siendo lobo. ¿Se fija? Entonces, hay una responsabilidad social también, cómo estamos formando a las generaciones que vienen, bajo qué valores, principios, etcétera. Es clave. Bueno, yo quisiera saber con qué parásito podríamos comparar nosotros al presidente de Colombia. Sería un parásito que suprime al cuerpo humano, lo agarra de la garganta, lo suprime hasta dejarlo hasta asfixiarlo. Bueno, que divide a la sociedad, que daña lo bueno para reinar en el caos. Bueno, ¿qué clase? Además de chupar sangre, porque a este hombre no hay dinero que le alcance, que lo llene. Voy a tomar la pregunta, mira, muchas gracias, pero Gracias a usted. a usted le encantó esta analogía de los parásitos con la política. Yo creo que vamos a hacer un catálogo, lo vamos a publicar de los tipos parásitos en política. Ya, ok. Sí, muy bueno además. Mire,
yo más que Petro, en particular, y personalizarlo me parece bien impropio, lo voy a generalizar. El comunismo, del punto de vista político, analógico, en términos biológicos, corresponde a una metástasis de cáncer. Es eso. ¿Ya? Entonces, el cáncer no es exactamente un parásito. La célula cancerosa debe ser la más egoísta de las células del cuerpo. Pero lo único que quiere es reproducirse ella misma, independientemente del tejido donde esté. Y por eso la metástasis. ¿Ya? Entonces, no lo catalogaría dentro de los parásitos, lo catalogaría dentro de los cánceres. Yo creo que el comunismo es un cáncer social. ¿Por qué? Porque con la idea egoísta de que este es el mejor mundo posible, el que nosotros creemos, los comunistas creemos que este es el paraíso en la tierra. Esto es, ¿ya? Soy capaz de destruir el cuerpo social entero en función de aquello. Y al final, en realidad, los únicos beneficiados, las únicas beneficiadas son las células cancerosas. Así que si yo tuviera que catalogar a Petro o a Boric de algún tipo analógico de ser vivo, lo catalogaría de células cancerosas en el cuerpo social. Así que ahí está mi respuesta, mira para ti. Por ejemplo, el tema político, cuando le dicen uno estadista, no sé si tendría que ver, o político a la persona, por ejemplo, más se refieren al político como al ladrón, al que roba o al que simplemente está por un interés, más a la persona que va más allá de que quiere de tener una visión de país, se le dice estadistas. No sería bueno como que cambiarle a esas personas que van a estos cargos de servicio, a ir por la comunidad, a ir por un sentido patrio, cambiarle esa palabra y la palabra político, dejárselo a esas personas que son unas sanguijuelas en la política. Podría ser, pero creo que tenemos una tradición de la noción de política y lo político de hace más de 2000 años en Occidente y costaría bastante. Ahora lo que ha cambiado, Edier, en realidad, a mi juicio, es que la política que deviene de la filosofía, la política es filosofía aplicada. Eso es política, no son elecciones. Lo que se discute en política son grandes ideas. ¿Ya? Ha rebajado su nivel a un grado donde tenemos políticos que en realidad no tienen ninguna gran idea, no saben nada. ¿Ya? Entonces, cuando llamamos a alguien que es un estadista, sí, claro, le estamos tratando de dar una categoría superior al del político promedio, que puede ser un demagogo, un populista o lo que ustedes quieran. Pero la verdad es que son políticos ambos. Hasta los revolucionarios son políticos. Hasta Petro es político. ¿No? Porque política es todo eso. ¿No? Quizá esa distinción que tú quieres hacer, que también tenga que ver con esta idea de compararlos con parásitos o no parásitos. Mi pregunta siempre, volvamos al gran Marco Aurelio de nuevo. ¿Cuál es la naturaleza de la cosa? Yo creo que la naturaleza de la política, y esta es una definición propia, no la van a escuchar porque no está en ningún libro, o sea, sí, la tengo escrita por ahí, pero a mi juicio la naturaleza de la política es servir a la adaptación del ser humano, a la evolución del ser humano. Eso para mí es la política, ¿ya? Servir a aquello que hace que nuestra especie se perpetúe en el tiempo y florezca. Y toda cosa que yo vea que atenta contra eso, para mí es antipolítico. Por ende, la política, las comillas, políticas de género, las políticas de reducción de natalidad, las políticas de aborto, las políticas de eutanasia, de eugenesia, todas esas, para mí son antipolíticas, en el sentido que lo estoy planteando para responderte, ¿no? Creo que hemos decaído desde el punto de vista de Occidente muchísimo, el efecto de ese decaimiento, de lo que llamó Spengler la decadencia de Occidente, lo que estamos viviendo, pero también creo
que no hay evolución, no hay adaptación, sino hay presión evolutiva. Y esto es una presión evolutiva para que Occidente sea capaz de superarse a sí mismo. Y para eso muchas veces, y lo digo siempre en clase, hay que mirar para atrás para mirar para adelante. Hay que mirar lo que nos legaron, que perdimos, para mirar para adelante lo que tenemos que hacer. Esa sería mi respuesta para ti, Edith. No, que yo, cuando ustedes hablaba de las ovejas, a mí, sorry, de las abejas, eh, hay una abeja que es obrera, otra reina y otra zángana, ¿no? So, cuando eso usted mencionó eso, yo, se me viene a la mente esas personas que usan, por ejemplo, hay una de internet impregnadas ahora de esos zánganos que le chupa, es como chuparle la sangre a las mujeres. Esos zánganos vienen, sí, vienen y le mandan rosas a una señora que por lo general buscan señoras de edad que se dejan convencer y señoras solas. Entonces le mandan un ramo de rosas bien lindas, bien flores, orquídea. Y le dicen que es un hombre solo, que es un hombre solo, que estaba en el army por no sé cuántos años, que está buscando una pareja, que lo vio en el internet y le gusta, la quiere, la adora, y él la quiere como su pareja. Después le echa el cuento de tanto, bla, bla, bla. Le echa el cuento de que tiene a la mamá enferma con cáncer y todo. Le pide 150,000. Después le pides 300,000. Y así va. Y cuando ya ha desangrado a esta persona, va con la próxima y hace lo mismo. Eso me viene a mí a la cabeza cuando usted estaba hablando de los zánganos. Y eso hay mucho. Y en cuanto decía usted de que la persona nace o se hace mala, yo digo que hay de las dos cosas, porque como usted sabe, que a veces los niños vienen y la gente que es mala de corazón, de alma negra, nacen así. ¿Sabe cómo se pronuncian al principio? Al principio de su vida, vienen y matan a un ratón. Después, porque eso les atrae la sangre, la cosa, el misterio, la violencia, eso le atrae a la persona que nace mala. Después viene y mata a un gato, después viene y mata a un perro y después, por último, a las personas. Así nacen y usted sabe que muchos asesinos en serie han empezado así. Entonces yo digo, la persona se hace y nace. Y nace otra, ¿por qué? Porque cuando ve esa violencia y ve, por ejemplo, una película, la ve esa violencia y pum, pum, mata por aquí, mata por acá. Entonces viene y le pone la idea en la cabeza a la persona. Y ahí se hace mala. O sea, las dos cosas, ¿verdad? Ya, that's it. Esa fue Gracias. ¿Cómo no? Debo decir que me pareció hilarante esa comparación del zángano con estos personajes que menciona usted, que andan por ahí buscando viudas, solteras, con gran billetera para que le solucionen el problema, no sé qué, y siguen a la siguiente. Estuvo muy divertido. Pero le quiero decir que los zánganos no son así. Los pobres zánganos nacen para perseguir a la princesa en el vuelo nupcial y caer muerto antes de pillarla, y el que la pilla y tiene la suerte de copular con ella se va a reproducir. Todo el resto se murió. Y los tienen ahí todo el tiempo en la colmena. Claro, no hacen nada, porque no están prácticamente haciendo ninguna cosa. Listos para su única función vital en toda su vida, que ir a copular con la reina. Y se mueren. Ojo. Así que es un pésimo favor a los pobres zánganos que tienen esta extraordinaria misión de traspasarle los genes a la reina, que si no, no va a tener nunca colmena, y se mueren. Pues. ¿Qué me dice usted de la viuda negra? Llega el macho chiquitito de viuda negra, cuya única función es ir a copular una vez con la gigantesca viuda negra, y si lo llega a pillar, se lo come. ¿Qué me dice la amante religiosa? El macho copula, está feliz, la hembra se da vuelta, le agarra la cabeza y le empieza a comer la cabeza en la cópula, porque necesita más proteína, y el macho murió feliz, claro, en el acto, para darle proteína para los huevos de su descendencia, pues se murió. Así que esta mirada bien injusta que veo yo en este comentario sobre los pobres zánganos, la quiero hacer extensiva a todos mis congéneres de sexo masculino presentes en la sala,
porque habitualmente se nos castiga mucho cuando nuestra función en casi todo lo que hemos tenido de vida en el planeta de los machos, recuerden que los machos somos medio hembra, porque las hembras son XX y a nosotros nos falta una patita, somos XY. La Y esa es una X que le falta una patita. Así que somos como hembras medio falladas los machos, para decirlo fácil. Y la única función que estamos cumpliendo, literalmente, desde el punto de vista biológico, es que la hembra, aparte de pasarlo bien, de disfrutar, de gozar y todo lo demás, tengan descendencia, pues. Para eso nos inventaron. Entonces, por favor, no nos critiquen tanto como si los zánganos no tuviéramos ninguna función en el planeta, porque sí lo tenemos. Eso para todas las afirmaciones de ese tipo de zánganos que acabo de escuchar. Dicho eso, no sé si, ya dije, así que eso le puedo decir, Pat, considere con mejores ojos a los pobres zánganos que tenemos esta función y entienda, en casi todas las especies, en los insectos en particular, las hembras son más grandes, viven más, comen mejor y pueden tener más de un macho. Y durante todo el Paleolítico, periodo de más de 70.000 años, anterior a la aparición del Neolítico y la escritura, la sociedad humana estaba basada en que las hembras vivían más que los machos, porque nosotros éramos los cazadores, así que las hembras tenían muchos machos y nosotros nos moríamos rapidito. Y ella podría tener 4 o 5 parejas en toda su vida, tener 7 o 8 hijos, y estos zánganos que usted dice, somos bastante desechables, le quiero decir. Así que un poquito más de respeto con la función biológica de nosotros los medio X que no alcanzamos a hacer hijos. Solo le quiero decir eso. Y a mí se me olvidó mencionar que las mujeres también, ¿no? En ese caso, hay mujeres también que desangran a los hombres también, muchas. O sea, a mí yo puse ese ejemplo, pero realmente los dos hay dos tipos de zángano, mujer y hombre, son lo mismo. Cecilia. Acabas de hacer una analogía impropia biológicamente hablando. No sigo comentando el tema, ya dije demasiado. Bueno, mi pregunta es un poco loca. Perdón. ¿Qué clase de parásito o insecto son estos pervertidos, violadores de niños, de niñas, y estos degenerados de ese cuento de la hipersexualización de nuestros niños, que un niño desde los 8 años se perciba como niña y papá y mamá tengan que aceptar que se mutilen? ¿Qué clase de parásitos son? Ok. Esta pregunta es súper buena y la quiero responder en un contexto más grande y que les va a llamar la atención. A ver. Hay en homínidos, antropoides, voy a decir 5 especies. El más grande de todos, los gorilas, orangutanes, el hombre, los chimpancés y los bonobos. Me quedan los gibones, que serían la secta por acá, ¿no? Están como acá en realidad. Esta cosa que le voy a decir biológica, tómenla en cuenta. Entonces tenemos esta diversidad del punto de vista de conducta sexual en antropoides. Tenemos macho dominante, espalda plateada en gorila, el único macho que tiene un harem de hembras y él es el único que copula con todas las hembras, por el lado de acá, ¿ya? Y en el lado contrario, en el otro extremo están los bonobos, que son los chimpancés más chiquititos, que son más tiernos, se ven más tiernos, ¿ya? No son así muy fuertes como los grandes, son más pequeñitos los bonobos, que tienen cópulas cruzadas, machos con machos, macho-hembra, hembras juegan con hembra, son promiscuos, ¿ya? Totales, ¿ya? Se hizo una medición. Yo dije que iba a hablar de temas de biología, así que me lo toman por el lado biológico, aunque les dé risa lo que voy a hacer. No importa, esto es biología. Se hizo una medición comparando el peso corporal con el
la masa corporal con la masa testicular en todas las especies, los machos de esta especie. Comparando entonces, ¿quién tenía la mayor masa corporal respecto a la mayor masa testicular? ¿Por qué es importante? Porque, claro, mayores testículos son mayor producción de espermatozoides, semen, y por ende, en una cópula inseminarían con mayor cantidad. Y la pregunta es, usted tiene dos extremos antropoides de conducta sexual. Macho dominante, espalda plateada con harem de hembra y promiscuidad extrema en los bonobos, al lado de acá. Entre medio de eso, ya nombré, vuelvo a nombrar, gorilas, orangutanes, en tamaño, el hombre, chimpancé, gibone, bonobo. Ahí está. ¿Dónde está el hombre? ¿El ser humano? ¿El tercero? Sí, pero la pregunta es respecto a masa corporal, masa testicular. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Más al lado de los gorilas o más al lado de los bonobos? ¿Más al lado de los bonobos? ¿Más promiscuos? ¿Quién dice lo contrario? ¿Saben dónde estamos? Del lado de los promiscuos, por naturaleza, el hombre es Mira promiscuo. las mujeres al tiro, tirando todo ahí. Aquí me están mandando rapidito y que pase el siguiente, ¿ah? Ojo, esa es una mujer la que me mandó eso. Así que podría decir lo mismo que usted. No. Estamos justo al medio. Estamos justo al medio. Ni gorilas ni bonobos, a la mitad. La conducta sexual en seres humanos es por elección, no por definición de tamaño testicular y competencia. El gorila no tiene que competir con nadie, porque es el único macho dominante, por lo cual tiene los testículos más pequeños de todos. Los bonobos, que son chiquititos de cuerpo, tienen los testículos más grandes porque compiten todos con todos. Nosotros estamos justo a la mitad, justo biológicamente hablando, justo a la mitad. Monogamia, poligamia o cualquier otra conducta es opcional, decisional, no está marcada por nuestra biología. Ojo con esto. Entonces, si la conducta bonobo, donde cualquier conducta sexual está permitida porque es la forma de socializar, ellos no pelean, tienen sexo. Esa es su forma de socializar. En el caso de gorila es al revés. El macho X que toca a una hembra, la toca del macho dominante, se lleva una paliza inmediatamente. ¿Ya? Ahí tiene los extremos. Nosotros estamos en la mitad. ¿Qué ocurre con eso? Que claro, uno podría decir que las conductas promiscuas con infante o lo que usted está mencionando es una desviación brutal de esa mitad, porque primero no tiene ninguna relación del punto de vista de reproducción, es una conducta aberrante reproductivamente, ¿me sigue? Porque no tiene sentido reproductivo, pues. Usted lo podría solo justificar si tuviese sentido reproductivo, la perpetuación de la especie, pero no lo tiene, ¿ya? Y segundo, por lo que acabo de decir, es una decisión mental de la persona, deforme, enferma, como usted quiera, ¿ya? Pero no corresponde a ninguna cosa biológica. La biología no justifica eso. Eso es lo que quería responder. Ok, Nidia, con esto yo creo que ya estamos. Creo que le he dado una cantidad de material para pensar de millones de cosas que no sé si habían visto alguna vez. Así que hacer esta relación entre política y biología siempre es sabroso. Y les dejo esta última consideración. Para los que apoyan a la promiscuidad o la monogamia. Usted lo apoya, pues, pero ¿dónde está usted? ¿Ah? Porque usted está al medio, es una decisión. Eso es lo último que les quería transmitir. ¿Dónde están las parafilias sexuales con la ideología de género? Ah, ya. Lo último, porque hay un Sí, capítulo. señor. Sí, Vayan, señor. en RCT, vayan a ver en RCT 2 capítulos que hice de los esquises en deconstrucción. Se llaman así, son 2. Sale una especie de coronavirus, ¿ya? Pero que son los esquises de deconstrucción. Véanse esos 2 capítulos, son imperdibles. Búsquenlos, ahí están en video en vivo para abajo y aparecen. Porque eso está respondido en el capítulo, pero solamente esto.
como tenemos dentro de la familia de los antropoides, tenemos esta gran variabilidad de conducta sexual, ¿ya? Objetivamente, lo que uno puede decir es lo siguiente: nosotros no tenemos determinada una conducta particular, no somos chimpancés, no somos bonobos, no somos gorilas, ya lo dije, ¿cierto? Pero ¿qué sí tenemos? ¿Ya? ¿Qué sí tenemos? Libertad de decidir. Entonces, no hay justificación biológica, reitero, para ninguna parafilia porque no tiene sentido reproductivo. Ojo, ojo, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de enfermedades de carácter mental, bajada conducta sexual. Eso es lo que son, ¿ya? Y se los debiera tratar literalmente como enfermos y con todas las medidas que usted toma por una enfermedad, entre otras castración química o lo que sea necesario, sin ningún lugar a duda. Esa es la respuesta. Así que eso, y le agradezco mucho. Esta fue una conferencia muy rara, porque partimos así y terminamos de esta manera, pero con mucho gusto, porque en buena parte de lo que le he contado tiene que ver con que yo vengo del mundo de la biología, pero también tuve formación política muy niño, y siempre he estado mirando esta dualidad de las dos cosas. Lo que quisiera traspasarle finalmente es que todos los criterios que quieran ser así como radicales respecto al ser humano, que somos buenos por naturaleza, que somos malos por naturaleza, que somos monógamos, que somos polígamos, que somos promiscuos, que somos no promiscuos, todo eso nos dice relación con lo central. El ser humano tiene esta cosa increíble dentro de todas las especies del planeta, de tener libertad y capacidad de elección y libre albedrío. Al final se trata de decisiones personales de cómo llevamos nuestras vidas. Yo creo que eso es lo más importante. Así que con eso les mando un abrazo, Nidia. Muchísimas gracias por la invitación. Además, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias, doctora. Excelente. Lo disfrutamos muchísimo y, como le digo, sus conferencias son a todo dar, dirían los mexicanos.